Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're continuing our study of Srimad Bhagavad Gita. Estamos continuando con nuestro estudio del Bhagavad Gita, Chapter 5, capítulo 5, entitled Acting in Krishna Consciousness. llamado Acción con conciencia de Krishna. And this is text number 24. Y vamos a estudiar el verso 24. Yonta suktam tar adamas tattantar jyotir evaya sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digacchati ya one who Aquel que Antasukha, happy from within. feliz dentro de sí. Anta Adama, actively enjoying within. Disfrutando activamente dentro de sí. Tata, as well as Así como también Antajoti, aiming within. apuntando hacia adentro. Eva, certainly. Ciertamente. Ya, anyone. Cualquiera. Sa, he, Él, yogi, a mystic. un místico. Brahma Nirvana, liberation in the Supreme. Liberación en el Supremo. Brahma Bhuta, being self-realized. Estando autorrealizado. Adigacchati, attains. Llega. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Traducción de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. So, this verse is speaking about what we're experiencing in our heart. Este verso habla sobre lo que nosotros experimentamos dentro del corazón. Antasukha. Oh, it's not there. Antasukha. Antasukha means, sukha means happiness, anta means internal. Anta sukha. Sukha significa felicidad y la otra palabra internamente. So our happiness should come from within. Así que nuestra felicidad debe de venir de internamente. That means it shouldn't come from without. Eso significa que no debería de venir de lo externo. If our happiness comes from without, what does it mean? Si nuestra felicidad viene de lo externo, ¿qué significa? Because everything external is material. Porque todo lo externo es material. So I shouldn't be receiving happiness from external material things. Yo no debería estar recibiendo felicidad de las cosas externas materiales. I should be receiving happiness from the spiritual, the internal, within the heart. Sino estar recibiendo felicidad de lo espiritual, de lo interno que está dentro del corazón. There was one famous philosopher in France, Hay un filósofo muy famoso en Francia, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. You know him? He spoke about the pleasure principle.
Él habló sobre el principio del placer. That all human beings, or all living entities in the material world, are governed by the pleasure principle. Que todas las entidades vivientes que existen en el mundo material están gobernadas por el principio del placer. Of course, he saw everything in an external materialistic way. Él claramente lo veía todo de una forma externa y materialista, But he was correct. pero él tenía la razón, Because wherever we get our happiness from, porque donde sea que nosotros obtengamos nuestra felicidad, that conditions eso nos condiciona our mentality. nuestra mentalidad. So if we're receiving happiness from external things, Si nosotros recibimos felicidad de las cosas externas, then I'm conditioned to enjoy material energy. entonces estoy condicionándome a disfrutar de la energía material, Because that's where my pleasure is coming from. porque de ahí es donde viene mi That's where my placer. happiness is coming from. De ahí obtengo mi felicidad. But here, Krishna is speaking about antasukha. Your happiness is coming from within. Pero aquí Krishna está hablando sobre Antasukha, que la felicidad viene, es interna, From the heart, está en el corazón, from love, del amor, from spiritual things, de las cosas espirituales, from transcendental knowledge. del conocimiento trascendental. That is where our happiness comes from. De ahí es donde viene nuestra felicidad. And that conditions us in another way. Y esto nos condiciona de otra manera. It conditions us in a Krishna conscious way. Nos condiciona a una manera consciente de Krishna. So where is our happiness coming from? Así que ¿de dónde viene nuestra felicidad? This is something that we should analyze. Esto es algo que debemos analizar. Because if my happiness, my pleasure is coming from external things, Porque si mi felicidad y mi placer vienen de lo externo, like let's say football como digamos el fútbol or the movies o las películas or beautiful clothes and jewelry o hermosas joyas y ropa or fancy car, o un carro muy bonito, so we're being conditioned on the material level by enjoying these things. estamos siendo condicionados en el nivel material para disfrutar de estas cosas. These things don't bring us to Krishna. Estas cosas no nos llevan a Krishna. So we have to replace that Así que debemos de reemplazar with spiritual happiness. con felicidad espiritual. And that is the process that we're following, the process of Bhakti Yoga as outlined by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ese es el proceso que seguimos de Bhakti Yoga, como lo delineó el Chaitanya Mahaprabhu. So our happiness comes from a fantastic kirtan, Así que nuestra felicidad viene de un kirtan maravilloso, from a wonderful feast, de un festín vegetariano, un banquete muy bueno, from a Ratha Yatra festival, de un festival de Ratayana, seeing Lord Jagannath, de ver al Señor Jagannath, seeing the beautiful deities, ver a las deidades preciosas, hearing an inspiring talk, escuchar una plática que inspira, hearing the pastimes of Krishna, escuchar los pasatiempos de Krishna, studying the Shastra. estudiar la Shastra. See, when our happiness comes from that, Cuando nuestra felicidad viene de ello, that's an internal feeling that we get. ese es un sentimiento interno que obtenemos. And that brings us, or conditions us, or directs us back to the lotus feet of Krishna. Y esto nos condiciona de vuelta a los pies del loto de Krishna. So the senses, we have five senses plus the mind. Así que nosotros tenemos 5 sentidos más la mente. They're all excuse me. Get some hot water. Good idea. The senses are always attracted to the sense objects, Los sentidos siempre están atraídos a los objetos de los sentidos, things that we taste, las cosas que probamos, see, que vemos, smell, que olemos, touch. que tocamos.
So we have to replace the material sense objects with the spiritual sense objects. Así que debemos de reemplazar los objetos materiales por los objetos sensoriales espirituales. So we use the eyes to see the deities. Así que usamos nuestros ojos para ver a la deidad. We use the tongue to taste prasad. Usamos la lengua para probar prasad. We talk about Krishna Katha, not about the latest movie or the top of the hit parade. Nosotros hablamos sobre Krishna Katha y no sobre el lanzamiento de películas o la música más actual. We want to come to the temple and associate with devotees, then go to the football match and associate with the sports fans. Nosotros preferimos venir al templo y asociarnos con los devotos en vez de ir al último juego de fútbol y asociarnos con los aficionados del fútbol. So in this way we have to replace the material sense objects with spiritual sense objects. Así que de esta manera debemos de reemplazar los objetos sensoriales materiales por objetos sensoriales espirituales. Then the senses are satisfied. Entonces los sentidos se satisfacen. They're not freaking out. Ya no están desatados. So ours is not the path of renunciation. Nuestro camino no es un camino de renuncia. Ours is the path of enjoying spiritual activities. Nuestro camino es el camino del disfrute de las actividades espirituales. And this is what this chapter is called, Action in Krishna Consciousness. Y de esto se trata este capítulo que se llama Acción en Conciencia de Krishna. Devotees are always active. Los devotos siempre están activos. The senses are active. Los sentidos están activos. The intelligence is active. La inteligencia está activa. The tongue is active. La lengua está activa. But everything is focused on glorifying Krishna. Pero todo se enfoca en glorificar a Krishna. So, Antasukha, we get our happiness from within. Así que Antasuka, obtenemos nuestra felicidad internamente. Antajoti, our whole focus is internal. Antajoti, todo nuestro enfoque es interno. We don't want to focus on the external No queremos enfocarnos en lo externo, because we've been doing that for millions of births. porque lo hemos estado haciendo esto por millones de nacimientos. And where does it get us? ¿Y a dónde nos lleva esto? Just another body A otro cuerpo, in the material world. en el mundo material. But if you want to go back to Krishna, Pero si ustedes quieren ir de vuelta a then Krishna, our focus has to be on the spiritual, on the internal. entonces nuestro enfoque debe ser espiritual, en lo interno. So Krishna has two Shaktis. Así que Well, he has Krishna unlimited tiene Shaktis. ilimitados Shaktis. But two specifically are his external Shakti, which is called the Bahiranga Shakti. Pero específicamente hay dos que se llama el Shakti externo, que es Vajiranga Shakti, And the Antaranga Shakti, y el Antaranga Shakti, which means que significa interno. she's also a great sage. The internal energy. La energía interna. So both these are Krishna's energies. Así que ambas de estas son las energías de Krishna. But the sages and acharyas consider that the external energy, the Bahiranga Shakti, is inferior. Pero los acharyas y los sabios consideraban que el Vajiranga Shakti era inferior. And the internal, the Antaranga Shakti, is considered to be superior. Y que el interno, que el Shakti interno, el Antaranga Shakti, se le considera superior. Prabhupada compared it to the front of Krishna and the back of Krishna. Prabhupada comparó estas energías a la parte delantera de Krishna y la espalda de Krishna. If you see the back of Krishna, Si tú ves la espalda de Krishna, it's still Krishna. todavía es Krishna. It's still a wonderful energy. Todavía es una energía maravillosa. But when you come to the front Pero cuando vienes and see his enfrente beauty, his face, y ves su belleza, su cara, it's so much superior. es mucho más superior.
So that internal, that Antaranga Shakti, this is the direction we want to go to. Así que el Antaranga Shakti interno, esta es la dirección que queremos seguir. But there's one problem. Pero hay un problema. A very major problem. Un problema muy importante. And that is Y eso es that over millions of births we've developed bad habits. que hemos desarrollado muy malos hábitos en millones de nacimientos. These are called samskaras, A estos se les llaman samskaras. negative samskaras, Samskaras negativos that are in our mind. que están dentro de nuestra mente. We're attached to external things. Estamos apegados a lo externo. And we have negative qualities. Y tenemos cualidades negativas. We fault find. Nosotros criticamos, We get angry. nos enojamos, We're lusty. tenemos lujuria, We're envious. tenemos envidia, We're greedy. tenemos avaricia And we're arrogant. y somos arrogantes también. And we're always covered in illusion. Y siempre estamos cubiertos por ilusión. So we have to work against these samskaras that are already in our consciousness, pulling us this way. Así que tenemos que trabajar en contra de los samskaras que ya están dentro de nuestra conciencia, que nos jalan para abajo. So I compare it to a river. Entonces yo siempre comparo esto a un río. The river comes from the mountain, goes down to the ocean. El río viene de la montaña y desemboca en el océano. And if you get into a boat, Y si tú te subes a un barco, the current will take you down. la corriente te va a llevar para abajo. So that current is the material energy. Así que esa corriente es la energía material And it takes you down, y te arrastra para abajo. down, 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 Abajo, 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 to the material ocean. al océano material. Now if you want to go up, Ahora, si ustedes quieren subir, you want to go to the source, si quieren ir a la fuente, to the origin, al origen de ese río, back home, back to de Krishna, vuelta a casa, de vuelta a Krishna, you have to go against the current. tienes que subir contra la corriente. So you're in your boat, Así que estás en el barco and you have to row against the current. y tienes que remar contra corriente. And there's other boats coming down the river. Y hay otros barcos que también están bajando en el río. And people are enjoying, they're drinking and laughing and having a good time. Y la gente está disfrutando, riendo, divirtiéndose, pasándosela bien. And they don't have to work, the current is just pulling them along. Y ellos no tienen que trabajar, la corriente los está arrastrando para abajo. And they see the devotees going upstream, working so hard. Y ellos ven a los devotos yendo contra corriente, trabajando muy duro. And they say, what, are you crazy? Y te dicen, ¿estás loco? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Yeah, just enjoy. No, disfruta. But we don't want to go down, Pero down, nosotros no down. queremos descender y bajar. So this is an analogy Esta es una analogía to explain how we have to go against the current. para explicar cómo nosotros debemos ir contra la corriente. And most people will think we're crazy. Y la mayoría va a pensar que estamos locos. Prabhupada wrote an article Prabhupada escribió un artículo very early on in this 1967. en 1967. Maybe it was even 1966. Tal vez incluso fue en It 1966. was the end of 1966. Fue al final de 1966. So he'd only been in America a very short time. Así que él solo había estado en América por muy poquito tiempo. And he wrote an article called, Who is Crazy? Y él escribió un artículo que tituló ¿Quién está loco? The materialists look at us Los materialistas nos ven and they think we're y crazy. piensan que estamos locos. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? And we're looking at the Y materialists nosotros estamos viendo a los materialistas. and we think they're crazy. Y nosotros pensamos que ellos están locos. What are you doing? ¿Y ustedes qué están haciendo? So who is crazy? Así que ¿quién está loco? So who's going to decide? ¿Quién va a decidir? So Prabhupada said that the judge, Prabhupada dijo que el juez, if you go to a court, there's two lawyers
pleading the case. Cada vez que tú vas a la corte, siempre hay dos abogados que están peleando. One is saying my client is innocent. Uno está diciendo, mi cliente es inocente. The other one saying, no, he's guilty. El otro está diciendo, no, él es culpable. So the judge has to decide. Así que el juez debe decidir. So who's our judge? ¿Quién es nuestro juez? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna. Sri Krishna. That's the direction we're going. Esa es la dirección a la que vamos. And I don't know who their judge is. Yo no sé quién sea el juez de ellos. But we're going to follow Lord Chaitanya. We're going to follow the parampara. Pero nosotros vamos a seguir al Señor Chaitanya y el sistema parampara. So our focus has to be internal. Así que nuestro enfoque debe de ser To interno. enjoy the spirit within. Para disfrutar el espíritu dentro de uno. And it'll be working against the current. Y vamos a trabajar contra corriente. Against the against the samskaras Contra los samskaras of millions of births. de millones de nacimientos. But we have a very powerful energy going for us. Pero nosotros tenemos una energía muy poderosa que nos está envolviendo. We have the Mahamantra, Tenemos el Mahamantra, very powerful. que es muy poderoso. And with the Mahamantra, Y con el Mahamantra, whenever we chant that Mahamantra, siempre que nosotros cantamos ese Mahamantra, we have the power of Krishna. tenemos el poder de Krishna. You know, just before the battle of Kurukshetra, Justo antes de la batalla de Kurukshetra, both the Pandavas and the Kauravas wanted Krishna on their side. tanto los Pándavas como los Kauravas querían a Krishna en su propio bando. So Arjuna and Duryodhana came to Krishna's place, Así que Arjuna y Duryodhana vinieron a ver a Krishna a su casa and they were saying, Krishna, both of them saying, I want you on my side. No, I want you on my y side. ambos estaban diciendo, Krishna, te queremos de nuestra parte, y el otro, no, Krishna, nosotros también te queremos de nuestra parte. So Krishna has equal vision. Así que Krishna tiene visión He ecuánime. sees everyone equally. Él los ve a todos igualmente. So he said, how can I decide between you? Así que él dijo, ¿cómo es que puedo yo decidir entre ustedes? Because you're both dear to me. Porque ambos de ustedes son muy queridos por mí. So he said, you've come at an inopportune time Tú has venido en un momento inoportuno because I've just finished my lunch porque acabo de terminar mi comida and I usually take a little nap y yo normalmente tomo una siesta and now I'm feeling tired. y ahora me estoy sintiendo un poquito So I'm cansada. going to take rest for an hour. Así que voy a descansar por una hora. And when I wake up, Y cuando yo The me fir- despierte, the first person I see a la primera persona que yo vea can choose if they want me or my army. puede decidir si me quieren a mí o a todo mi ejército. So then Krishna lay down on the bed Así que entonces Krishna se acostó and he went to sleep. y se fue a dormir. So Duryodhana was thinking he's very clever. Así que Duryodhana estaba pensando que él era muy listo. When Krishna wakes up, first thing he does is open his eyes. La primera cosa que Krishna hace cuando se despierta es abrir los ojos. So he went and sat by Krishna's head. Así que él fue y se sentó junto a la cabeza de Krishna. Now Arjuna is very humble. Arjuna era muy humilde. He's a Vaishnava. Él era un Vaishnava. So he went and sat at Krishna's lotus feet. Así que él fue y se sentó en los pies del loto de Krishna. And they waited. Y los dos esperaron. And after an hour, Y después de una hora, Krishna. And then he sat up and opened his eyes. y luego Krishna empezó a estirarse y que se sienta y luego abre los ojos. He was lying down, he sat up and then opened his eyes. So the first thing he saw was Arjuna. Así que él estaba acostado, entonces él primero se sentó, luego abrió los ojos y lo primero que vio fue Arjuna. So he said to Arjuna, oh, you're the first one I saw. Y le dijo a Arjuna, ah, tú eres el primero que veo. Do you want me or do you want my army? ¿Me quieres a mí o quieres a mi ejército?
So Arjuna said, I want you. Y Arjuna dijo, te quiero. And Duryodhana, I couldn't believe it. Y Duryodhana no podía creerlo. Yes, I'll take the army. Sí, yo tomo el ejército. And then Arjuna, Y después Arjuna, Krishna said to him, Krishna le dijo, I should tell you this, yo te debo decir esto, that I made a promise that I wouldn't fight. que yo prometí que no pelearía. So all I can do is be your chariot driver. Todo lo que yo puedo hacer es ser tu conductor de carruaje. So now, Así que ahora, Duryodhana was really happy. Duryodhana estaba bien contento. He was thinking, my side is going to win this war. Él estaba pensando, nosotros vamos a ganar la guerra. But Arjuna was happy because he had great faith in Krishna. Pero Arjuna estaba muy feliz porque tenía mucha fe en Krishna. And he's not the only one. Y él no era el único. I'm going to quote you a shloka here. Les voy a citar un shloka aquí. Yatra yogashvara Krishno yatra partho danurdara tatra srir vijayo bhutir dhruva nitir matir mama. Translation. Traducción. Wherever there is Krishna, Donde quiera que está Krishna, the master of all mystics, el maestro de todos los místicos. and wherever there is Arjuna, Y donde quiera que esté Arjuna, the supreme archer, el arquero supremo, there will also certainly be opulence, también siempre habrá opulencia, victory, victoria, extraordinary power, un poder extraordinario and morality. y moralidad. That is my opinion. Esa es mi opinión. So who is speaking the shloka? ¿Quién le habló este shloka? Sanjaya. 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 And Arjuna also understood this, Y Arjuna también lo entendió esto, that wherever there is Krishna, que donde quiera que está Krishna, who is known as Yogeshwara, quien se le conoce como Yogeshwara, the master of all mystics, el maestro de todos los místicos, he's the most mystical of all the other mysticals. él es el más místico de todos los místicos, That wherever he is, there will always be victory que donde quiera que él está siempre habrá victoria and extraordinary power y extraordinario poder and y opulence opulencia and morality. y moralidad. These are things that we like, right? Estas son cosas que nosotros gustamos, ¿no? We're attracted to opulence, Nos sentimos atraídos a la opulencia, power, al poder, morality, a la moralidad and victory. y a la victoria. So Arjuna was happy, he chose Krishna. Así que Arjuna estaba muy feliz, él escogió a Krishna. Prabhupada also chose Krishna. Prabhupada también escogió a Krishna. This is Prabhupada's room Esta es la habitación de Prabhupada in Los en Angeles. Los Ángeles. And just above Prabhupada's head is a painting of Sri Krishna. Y justo sobre la cabeza de Prabhupada hay una pintura de Sri Krishna. This is the picture of Krishna that was the favorite of Prabhupada. Esta era la pintura favorita de Krishna que Prabhupada tenía. So when the devotees asked Prabhupada, why is this particular picture your favorite? Así que cuando los devotos le preguntaban, ¿por qué esta es tu favorita? He said, because this picture is closest to the way Krishna actually looks like in Goloka Vrindavan. Él respondió, esta pintura es lo más cercano que hay a cómo se ve Krishna en Goloka Vrindavan en el mundo espiritual. You want to come and have a look? ¿Quieren ver? So Krishna is saying here that when we are getting our happiness from within,
Así que Krishna está diciendo aquí que cuando nosotros obtenemos nuestra felicidad internamente, whenever we're active, cada vez que nosotros estamos activos, we get happiness from that action nosotros obtenemos felicidad de esa acción, because it's action in Krishna consciousness. porque es acción en conciencia de Krishna. Everything we're doing for Krishna. Y todo lo que hacemos lo hacemos por Krishna. And our whole goal, our whole aim is focused inward. Y todas nuestras metas, todos nuestros objetivos se enfocan a lo interno. So such mentality, people with such mentality, Krishna says, are the perfect mystics. Y gente de tal mentalidad, Krishna dice, son los místicos perfectos. And such people are liberated in the Supreme. Y tales personas están liberadas en lo supremo. And ultimately they attain the Supreme. Y últimamente ellos obtienen lo supremo. So we're on a very wonderful path. Nosotros seguimos un camino muy maravilloso. It's a mystical path. Es un camino místico. And we're the mystics. Y nosotros somos los místicos. Now what percent mystic are we? Así que, ¿qué porcentaje de misticismo tenemos? 5%, 10%, 5%, 10%, 50%, 50%, 100%. 100%. That depends on how dedicated I am to this process. Eso depende de qué tan dedicado estoy a este proceso. How committed I am. Qué tan comprometido But estoy. if you're 100% dedicated and committed, Pero si estoy 100% dedicado y comprometido, then we will be liberated and attain the lotus feet of Sri Krishna. entonces seremos liberados y obtendremos los pies del loto de Krishna. So now Prabhupada is going to go deeper into this subject matter. Prabhupada aquí explica esto todavía más profundamente. And the first thing he does is he asks a question. Y la primera cosa que hace es hacer una pregunta. And he says like this: Él dice, unless a person is able to relish happiness from within, a menos que una persona sea capaz de disfrutar felicidad internamente, then how can one retire from the external engagements? ¿cómo es que uno se va a retirar de las actividades externas? Because the external engagements, from them you only get superficial happiness. Porque de las actividades externas solo se obtiene felicidad superficial. It's not lasting happiness. No dura esa felicidad. Very temporary. Es muy temporal. It's flickering. Es muy fluctuante. Like a candle in the wind. Como una vela en el viento. Not steady. No es fija. Just like sometimes on a very hot day in the summer, A veces en un día caluroso de verano, and all the devotees are in the temple for a Sunday program, todos los devotos están en el templo para el festival de domingo, and kirtan and arti is going on, y hay kirtan y hay arti, and it's very, very hot, y hace mucho, mucho calor. and you have a fan blowing to try and keep it cool, Y tienes a un ventilador para mantenerte bien, porque si no hace mucho calor. and then the pujaris doing the flame, and taking the flame to give to the devotees Y luego el after puja- being offered to Krishna. Y luego el pujari ofrece el fuego, y luego le lleva la flama a ofrecérsela a los devotos después de que haya sido ofrecida a Krishna. And the flame is almost going out because of the wind from the fan. Y la flama casi se apaga por el viento del ventilador. You've had that ¿Has experience? tenido esa experiencia? See? See? Sí. So, that is happiness Eso es felicidad from the external. que viene de lo externo. At any moment, it's gone. En cualquier momento se fue. But the happiness from within is steady. Pero la felicidad que viene de dentro es fija, It's eternal. es eterna. So, a liberated person enjoys happiness by factual experience. Así que una persona liberada obtiene felicidad de una experiencia verdadera. He's experiencing happiness from within. Él obtiene su felicidad de lo interno. Therefore, he can sit silently in any place and enjoy the activities of life from within. Por lo tanto, él se puede sentar en cualquier sitio y disfrutar de las actividades de la vida
internamente. We can just sit quietly by ourselves Nosotros nos podemos sentar pacíficamente en cualquier lugar and just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. y cantar el mantra. And the non-devotees can't do that. Y los no devotos no pueden hacer eso. They have to turn on the TV, Tienen que prender la televisión, they have to read some book. tienen que leer un libro, They can't just be happy from within. no pueden estar felices nada más internamente. So the liberated person can sit at one place quietly Así que la persona liberada puede sentarse en un lugar and silenciosamente enjoy Krishna consciousness. y disfrutar de la conciencia de Krishna. We can think of Krishna's past, Podemos pensar de los pasatiempos de Krishna or we can think of our service that we do for Krishna, o pensar sobre nuestro servicio que hacemos para Krishna. how we can improve it. ¿Cómo lo podemos mejorar? Different ideas we get for making it more interesting, A veces tenemos diferentes ideas para hacerlo más interesante and how we can attract other people by this service. y cómo podemos atraer a otras personas con este servicio. And we're also enjoying the service of others. Nosotros también estamos disfrutando del servicio de otros. The conch shell blows, the curtains open, and everyone is enjoying the service of the pujari, the way he decorated the altar and dressed the deities. Nosotros disfrutamos del servicio de los demás porque escuchamos la caracola, se abre el altar, disfrutamos de lo que el pujari ha hecho con las deidades, cómo los ha decorado. And when you see the beautiful altar and the beautiful deities, you feel so good. Y cuando tú ves el altar con las deidades tan hermosas, tú te sientes muy bien. So we're appreciating the service of the pujari. Así que apreciamos el servicio del pujari. And then someone's leading the kirtan. Y luego alguien está liderando el kirtan. Everyone is singing and dancing in ecstasy. Todo el mundo está bailando y cantando en And we're éxtasis. enjoying the service of the kirtan leader. Y estamos disfrutando del servicio del líder de kirtan. Then everyone sits down for class. Luego todos se sientan para la clase. And you hear a very inspiring talk about Krishna consciousness. Y escuchas una plática muy inspiradora sobre conciencia de Krishna. And you're appreciating the service of the person giving the class. Y aprecias mucho el servicio de la persona que está dando la clase. And then you sit down and everyone is served out prasadam. Y luego te sientas y a todo el mundo se le sirve prashadam. And as you're enjoying that prasadam, you're appreciating the service of the cook. Y cuando tú disfrutas de ese prashadam, tú estás agradecido por el servicio del cocinero. This is Krishna consciousness. Esto es conciencia de Krishna. So such a liberated person Así que tal persona liberada who can sit in one place and enjoy the activities of life from within, que se puede sentar en un sitio y disfrutar de las actividades de la vida internamente, such a liberated person can no longer enjoy external material happiness. tal persona liberada ya no disfruta tal persona liberada puede disfrutar de la vida eterna y de la felicidad eterna. We lose the taste for material things. Perdemos el gusto por las cosas materiales. Sometimes we may go visit our parents A veces puede que nosotros vayamos a visitar a nuestros padres or family members, o a nuestra familia and TV is on. y la televisión está prendida. And there's not one thing on any channel that is enjoyable. Y no hay nada en ningún canal que realmente disfrutemos. For us, everything is so boring. Para nosotros todo es tan aburrido. And for the non-devotees, they're thinking it's so wonderful. Y los no devotos piensan que es maravilloso. And we're just thinking, oh my God. Y nosotros estamos pensando, Dios mío. So we lose the taste Así que nosotros perdemos el gusto for the external and we develop the taste for the internal, the antaranga shakti. perdemos el gusto por lo externo
y desarrollamos el gusto por lo interno, por el Antaranga Shakti. Now, Prabhupada had a nice term for this. Prabhupada tenía un término para esto. Like I'm saying, we lose the taste for material things. Yo estoy diciendo que nosotros perdemos el gusto por las cosas materiales. But Prabhupada said it differently. Pero Prabhupada lo dijo diferente. He said, we have become materially exhausted. Prabhupada dijo que nosotros nos volvíamos materialmente exhaustos. We're exhausted. Estamos exhaustos. We've tried so long trying to enjoy, Hemos tratado de disfrutar por tanto tiempo and now I just don't have any more energy for that. y ahora yo ya no tengo más energía para I've eso. lost all faith He perdido toda la fe that I'm going to get any enjoyment from the material side. de que voy a disfrutar de lo material. Prabhupada said, we're materially exhausted. Prabhupada dijo que estamos materialmente exhaustos. Just like if you run for 10 kilometers, Tal como cuando ustedes corren 10 kilómetros. you're totally exhausted. Están totalmente exhaustos. So we've done so many births, millions of births, and we're just materially exhausted. Así que nosotros hemos recorrido tantos millones de nacimientos que ya estamos materialmente exhaustos. And all I want now is back to home, back to Krishna. Y todo lo que yo quiero ahora es ir de vuelta a casa, de vuelta a Krishna, Back to Govinda. de vuelta a Govinda. So this stage is called Brahmabhuta. A este estado se le llama Brahma Bhuta. And when you attain this stage, Y cuando tú obtienes este estado, we are assured of going back to Godhead, back to home. nosotros estamos seguros de que iremos de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Brahmabhuta Prasanatma. When you reach this Brahmabhuta platform Cuando tú llegas a esta plataforma de Brahma Bhuta, of just enjoying the Antaranga Shakti, the spiritual energy from within, de disfrutar de la Antaranga Shakti, de la energía espiritual interna, then Prasanatma, entonces Prasanatma, the Atma, the self, the soul becomes completely satisfied and joyful. el Atma, el yo, el alma, se vuelve completamente feliz, alegre. Nasochati nakamshati. Nasochati means he's never lamenting. Nasonchati significa que nunca se lamenta, He's never unhappy. que nunca es infeliz Nakamshati, and he's not desiring so many things. y que no desea tantas cosas, Hankering for this or that or the other thing. que no está buscando esto o deseando o anhelando aquello, Because he's satisfied. porque está satisfecho. The happiness is coming from within. La felicidad le viene interna. I don't need a new Mercedes to be happy. Yo ya no necesito a un nuevo Mercedes para estar feliz. I don't need a diamond ring in gold to be happy. No necesito un anillo de diamantes para ser feliz. All I need is Krishna. Todo lo que necesito es a Krishna. Mad Bhaktim Labhate Param. In such a state, one attains my pure devotional service. En tal estado uno obtiene mi servicio devocional puro. Labhate, I attain that bhakti. Y que yo obtengo ese bhakti, That is param, supreme, transcendental. que es supremo, trascendental. So, we come to this state of happiness from within Así que nosotros llegamos a este estado de felicidad interna because of what we spoke of yesterday. debido a lo que nosotros hablamos ayer. Because we have transcendental knowledge. Porque tenemos conocimiento trascendental And we see everybody y vemos nosotros a todos as pure spirit soul. como almas puras y espirituales. Text 18. El texto Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha. The humble sage, by virtue of true knowledge, los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, sees with equal vision ven con la misma visión a learned and gentle Brahmana a un
manso y erudito brahmana, a cow, a una vaca, an elephant, un elefante, a dog, un perro, and a dog eater, y aún come perros, un pario, an outcast. un pario. Because we see them as the internal spirit soul. Porque los vemos como la alma espiritual interna. We don't see the body. No vemos el cuerpo. With transcendental knowledge, we know that everyone is a spirit soul. Con el conocimiento trascendental nosotros sabemos que todos son almas In espirituales. the dog body, En el cuerpo del perro, in the elephant body, en el cuerpo del in the elefante, brahmana's body, en el cuerpo del in the brahmana, shudra's body, en el cuerpo del in shudra, the child's body, en el cuerpo del the niño, woman's en body, el cuerpo de la the mujer, black en body, el cuerpo negro, the white body, el cuerpo blanco, the Argentinian el body, cuerpo argentino, Chilean el body. cuerpo chileno. They're all spirit soul. Todos son almas espirituales. That's transcendental knowledge. Eso es conocimiento trascendental. So we see that. Así que nosotros And vemos eso. we behave on that platform. We act in Krishna consciousness. Y nosotros nuestro comportamiento es en esa plataforma de conciencia de Krishna. And we now not only see everything internal, Y ahora no nada más vemos todo internamente, but we're enjoying everything internal. sino que disfrutamos todo internamente. And that is the true enjoyment. Y ese es el verdadero disfrute. Susukam kartum avyayam, Krishna says. Krishna dice Susukam Kartam, That everything we do is supremely joyful. que todo lo que hacemos es supremamente feliz. Sukam means joyful. Sukha significa feliz. Susukam means more joyful than joyful. Susukam significa más feliz que feliz. Supremely joyful. Supremamente feliz. Kartum, everything we do. Kartam, todo lo que hacemos. Everything we do is extremely joyful. Todo lo que nosotros hacemos es extremadamente feliz. Susukam kartum avyayam. Avyayam means that it's never decreasing. Y Avyayam significa que nunca decrece. There's no end to this happiness from within. Que nunca tiene felicidad, nunca tiene fin esta felicidad que experimentamos internamente. It doesn't decrease to nothing, No se reduce a nada, the way external happiness does. de la forma que la felicidad externa lo hace. This internal happiness is always increasing, Esta felicidad interna siempre incrementa and there's no end to it. y no tiene fin. This is Krishna consciousness. Esto es la conciencia de Krishna. So this is the knowledge that we've been given Ese es el conocimiento que se nos ha dado by Srila Prabhupada, por Srila Prabhupada. and he's the representative of the Parampara, going all the way back to Krishna, Y él es el representante del Parampara que va de vuelta a Krishna. and he's given us this knowledge for our benefit. Y nos ha dado este conocimiento para nuestro beneficio. He didn't travel all over the world for his own benefit. Él no viajó por todo el mundo para su propio beneficio. He did it for our benefit. Lo hizo para nuestro beneficio. So we should very gratefully thank him Así que nosotros con mucha gratitud le debemos de agradecer and do our best to inculcate this knowledge into our daily life, y hacer nuestro mejor esfuerzo para poder inculcar este conocimiento en nuestra vida diaria, so that we can, at the end of this life, go back home, back to Godhead, para que al final de nuestra vida lleguemos de vuelta a casa, de vuelta a Dios, and we can go up to Srila Prabhupada in Goloka Vrindavan, y vayamos con Srila Prabhupada en Goloka Vrindavan, offer our Dandavat pranams at his lotus feet, y le ofrezcamos nuestros dandavas pranam a sus pies de loto, and we can say, thank you y le podemos decir gracias for bringing me home. por traerme de vuelta a casa. How can I serve you? ¿Cómo te puedo servir? Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Any questions? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Prabhupada explica que los moralistas mundanos dicen que moralistas mundanos dicen que Krishna es inmoral porque, por ejemplo, se consultan 16.108 cosas.
He's saying that the mundane moralist people criticize Krishna for marrying 16,000 wives. Entonces, Vaiyasaki menciona que también en el Bhagavad Gita se menciona que donde esté Krishna estará el poder y la moralidad. Entonces, And you mentioned that in the Bhagavad Gita it says that wherever there is Krishna, there is power and morality. What does that refer to? Okay, so we can look at this from two angles of vision. Esto lo podemos analizar desde dos ángulos. In our scriptures, En nuestras escrituras, Krishna is the supreme, he's Purushottam, he's the supreme person. Krishna es Purushottam, es la persona suprema. And all the living entities are Prakriti. Y todas las entidades vivientes son Prakriti. He's the only masculine. Él es el único masculino. Everyone else is feminino. Todos los demás son femeninos. So, we're all, you know, the beloved of Krishna. Todos nosotros somos los amados de Krishna. But because we're in this bodily concept of life, I'm thinking I'm a man. Pero como tenemos el concepto corporal de la vida, pienso que soy un hombre. And this is my wife. Y esta es mi esposa. But actually, Pero en verdad, she's Krishna's wife. ella es la esposa de Krishna. I've taken Krishna's wife and I'm thinking she's my wife. Yo he tomado la esposa de Krishna y pienso que es la mía. Now, if a Christian tells you like this, Si un cristiano te dice esto, you can just say that all of the nuns tú le puedes decir que todas las monjas accept Jesus as their husband. aceptan a Jesús como su esposo. So Jesus also has thousands and thousands of wives, Así que Jesús también tiene miles y miles de esposas. right? ¿Verdad? So, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Hare Krishna. Hare Krishna. But morality means Pero moralidad significa that we do everything for Krishna, que hacemos todo por Krishna, for his benefit, para el beneficio de Él, to satisfy him, para satisfacerlo and to please him. y para complacerlo. That is true morality. Esa es verdadera moralidad. And when everyone acts in that type of morality, Y cuando todos actúan en ese tipo de moralidad, then there's morality all over the planet. hay moralidad por todo el planeta. When we don't act for Krishna's pleasure, Cuando nosotros no actuamos para el placer de Krishna, we're acting for our own pleasure, ya estamos actuando para nuestro propio placer. and that creates conflicts. Eso crea conflictos. And so one person is trying to get more for him, which means less for you. Así que una persona está tratando de obtener más para él, lo que significa menos para ti. That's why we have multimillionaires Por eso on tenemos- one side Por eso tenemos a multimillonarios por un lado and people without even one peso on the other side. y gente que ni siquiera tiene un peso por el otro. But if everyone's a devotee of Krishna, Pero si todos son devotos de Krishna, then you don't have that disparity. tú no tienes esa disparidad. ¿Cómo se dice? Disparidad. Then you have true morality. Tienes verdadera moralidad. We do everything to please Krishna. Y hacemos todo para complacer a Krishna. So no one cheats, Así que nadie engaña, no one lies, nadie miente, no one steals, nadie roba, no one kills. nadie mata. We just do devotional service. Nosotros solo hacemos servicio devocional. We do kirtan. Hacemos kirtan, We honor Krishna. honramos prashadam, We discuss Krishna Lila. discutimos Krishna Lila. That's morality. Eso es moralidad, Eternal morality. eterna moralidad. We're not competing for material resources. No estamos compitiendo por recursos materiales. Real morality, let me explain it to you. Déjame explicarte lo que es la verdadera moralidad. Every living entity who takes birth in this material world Cada entidad viviente que nace en este mundo material comes into the world completely naked, viene al mundo completamente desnudo, crying, llorando, without anything. sin nada. And when he leaves this material world 60 or 70 years later, Y cuando él deja este mundo material 60 o 70 años después, he again leaves with nothing.
Otra vez Él se va sin nada. Before he comes, everything was already there. Antes de que Él viene, todo ya existía. After he leaves, everything is still there. Y después de que se va, todo sigue existiendo. But in his short lifetime, Pero dentro de su corta vida, he's claiming proprietorship. Él dice que todo le pertenece. This is mine. Esto es mío, That is mine. esto es mío. It's all illusion. Es una ilusión. It's insanity. Es locura. It's immorality. Es inmoralidad. Because everything belongs to Krishna. Porque todo le pertenece a Krishna. That's true morality. Eso es verdadera And when we moralidad. understand that Y cuando nosotros entendemos eso and act in that morality, y actuamos bajo esa moralidad, that's Krishna consciousness. eso es conciencia de And Krishna. that's real morality, Y eso es verdadera moralidad. not some temporary idea of morality, No una idea temporal de moralidad, but the eternal morality. sino la moralidad eterna. Hare Krishna. Pero uno se estaba explicando que Prabhupada hablaba de que estamos exhaustos. You were explaining to us that Prabhupada said that we are exhausted. ¿Qué pasa cuando uno... Materially exhausted. Claro, Materialmente ¿Qué exhausto. pasa cuando uno es tonto y todavía no está materialmente sano? What happens when one is foolish and we're still not materially exhausted? ¿De qué manera comprender o volverse exhausto? ¿A través de experimentar o de otra manera? How do we understand? Through experimenting or another way? Okay, so there's two parts to that question. Hay dos partes a esta pregunta. So, if you're not materially exhausted, Si tú no estás materialmente exhausto, then you're still trying to enjoy the material energy, significa que todavía sigues tratando de disfrutar de la energía material and it's very difficult to make advancement in the spiritual side. y es muy difícil avanzar en lo espiritual. So, you don't benefit on the spiritual side, Que no te beneficies en lo espiritual and you don't benefit on the material side, y tampoco en lo material, because you're not materially exhausted, porque no estás materialmente exhausto, but you do have knowledge from the scriptures, pero sí tienes conocimiento de las escrituras, so you can't fully enjoy it. así que no puedes completamente disfrutar. You know it's temporary. Tú sabes que es temporal, You know you're going to die. tú sabes que vas a morir, You're not in some illusion. no es que estés en ilusión, So you can't really enjoy the material that well. así que realmente no puedes disfrutar de lo material muy bien. But because you're trying Pero como estás to squeeze some juice out of it, tratando de sacarle jugo, therefore you can't enjoy the spiritual either, entonces tampoco puedes disfrutar de lo espiritual, because you're not 100% committed to this. porque tampoco estás al 100% comprometido. So you lose on both ends. Así que en ambos lados pierdes. What was the second part of the question? ¿Cuál es la segunda? ¿De qué manera uno entonces se vuelve exhausto? O sea, porque uno puede decir, entonces, experimento y me vuelvo exhausto o uso otra manera. So how do we become exhausted? By experimenting Oh or yeah, another okay. way? So, right. So Prabhupada says there's two ways Prabhupada dijo que hay dos maneras you can learn to be Krishna conscious. que puedes aprender a ser consciente de Krishna. The foolish person, Que la persona tonta he learns by getting kicked by Maya again and again, aprende siendo pateado por Maya una y otra vez, until he finally says, enough. hasta que finalmente dice suficiente. Okay, I surrender. Está bien, me rindo. Let me get serious about my chanting. Me voy a poner serio sobre mi canto. Prabhupada said that is the foolish person. Krishna dijo, perdón, Prabhupada dijo que esa es la persona tonta, The wise person que la persona sabia learns by hearing from the authority. aprende escuchando de la autoridad. So he hears Prabhupada say material life is nothing but struggle and unhappiness. Así que escuches que Prabhupada dice que la vida material no es nada más que esfuerzo e infelicidad. So he says, okay, I won't try for it then. Y tú dices, está bien, ya lo voy a intentar. Okay, I'm finished with that. Ya acabé con eso.
and you take to the spiritual path. y tomas el camino espiritual. So we learn either by hearing from the authority, Así que nosotros aprendemos escuchando de la autoridad, or we don't hear from the authority and we get kicked by Maya until finally we get it. o no escuchamos de la autoridad y seguimos intentando hasta que Maya nos patea y finalmente entendemos. Two ways. Hay dos maneras. Hare Krishna. Anything else? ¿Alguien más? Yeah? Okay. Yo a veces tengo como un debate interno porque Sometimes I have like an internal debate ya tengo un poquito de conocimiento para saber que todo pertenece a Krishna, because now I have a little bit of knowledge to know that everything belongs to Krishna. eso por un lado, That's on one side. y por otro lado, And on the other, además también sé que el verdadero devoto no tendría que pedir nada, no importarle nada, sino solo servir a Krishna. I also know that the true devotee doesn't care about anything and doesn't ask from anything to Krishna. Y sin embargo, cuando estoy en alguna dificultad, But when I under a difficult situation, igual no puedo evitar I can't pedirle a help Krishna. asking Krishna for help. Y ahí como que se me viene en la mente, And then my mind comes to the picture, porque pienso que no debería estar pidiendo nada. because I start thinking that I shouldn't be asking for anything. Y por otro lado digo, pero ¿a quién más le pido si es el único? On the other side, I'm also thinking, but if I don't ask him, then who? Because he's the only one who can help. Y entonces me siento como que me falta mucho camino por todavía pedir. And she feels that she still has to go a long way because she's still asking. Well, I think that if you're thinking like that, that's quite advanced. Que si tú piensas así, eres muy avanzada. So now it's very easy to solve your problem. Que es fácil de resolver tu problema. Because if you're going to go to anybody for help, Porque si tú vas a acudir a cualquier persona por ayuda, you should go for your best friend. tú siempre debes ir a tu mejor amigo. And Krishna is your best friend. Y Krishna es tu mejor amigo. If you don't go to your best friend for help, Si tú no acudes a tu mejor amigo para que te ayude, your best friend will say, "Why didn't you come and ask me?" tu mejor amigo te va a decir, pero ¿por qué no viniste y me preguntaste? Because I want to help Yo you. te quiero ayudar, Because I love you. porque te amo. And you're saying, well, because I love you, I don't want to ask anything from you. Entonces diciendo, pero Krishna, porque te amo no te quiero pedir nada. So here's the solution. Así que aquí está la solución. Listen carefully. Escucha atentamente. You approach Krishna, Tú te acercas a Krishna, tell him what is your problem, le dices cuál es tu problema, you ask him for help, le pides ayuda and then you say, and I'm going to do something for you also. y tú le dices después, ahora yo también voy a hacer algo por ti. It's not just a one-way street. No nada más es pedir. You do this for me, and I'll do that for you. Tú haces esto por mí y yo voy a hacer esto por ti. So now you don't feel bad asking for Krishna to do something for you, because you're going to do something back. Así que tú ya no te sientes tan mal porque le estás pidiendo algo a Krishna, porque sabes que tú vas a reciprocar. This is reciprocation. Esto es reciprocación. It's a loving exchange. Es un intercambio de amor. So now you won't feel bad to ask Krishna for help. Así que ahora ya no te vas a sentir mal pidiéndole a Krishna que te ayude. So this is how you do it. Y es así como lo haces. Now I don't know what it is that you need help with, Yo no sé qué es lo que tú piensas o que te requieres ayuda, but whatever it is, pero cualquier cosa que sea, you say, Krishna, I need help, this type of help here, y tú le dices, Krishna, yo necesito un poquito de ayuda con esto, and I want to reciprocate with you for helping me by doing something for you. y yo voy a reciprocar contigo por haberme ayudado haciendo esto por ti. And then you tell Krishna what you're going to do for him, Y tú le dices a Krishna lo que vas a hacer por él, whatever it is. cualquier cosa que sea.
and then you do it first. y luego tú lo haces primero. You don't wait for Krishna to do it first. No esperes que Krishna haga su parte primero. You do your thing for him first. Tú primero haz algo por él. And now Krishna, the ball is in his court. Entonces ahora la pelota está en la corte de Krishna. You've asked for help, you've done your part, he has to do his part. Tú pediste ayuda, tú ya hiciste tu parte, ahora Krishna tiene que hacer lo que le corresponde. Because it's a loving relationship. Porque es una relación amorosa. He can't just leave you hanging. No nada más te va a dejar ahí So esperando. this is how you ask him for help Es así como tú le pides a Krishna que te ayude, without feeling bad about it. sin sentirte mal. And also how you make sure that he will help you. Y así también te aseguras que te va a ayudar. It's the intelligence of the lover Es la inteligencia del amante, to engage in a loving exchange. de ocuparse en un intercambio amoroso. Is that helpful? ¿Te ayuda? ¿Está bien? Sí. Es un poco buena pregunta, pero que no sé si, o sea, como algo de alguna idea que no pudiera hacer, porque de todas maneras como servicio siempre hay que hacerlo de otra manera. Y por ejemplo a veces ofrezco cosas, digamos lo que cocina en mi casa. Y a veces cuando los suegros me dicen, pero esto tan poquitito, o sea, como tan humilde, así tan poca cosa para pues el dueño de todo. Entonces, como que yo podría hacer. So sometimes she's doing her service, like she cooks at home and offers to Krishna, but sometimes she looks at the offering and she thinks this is like almost nothing for the owner of everything. Entonces, como que podría uno hacer. So what can we do? Como que todo se ve tan pequeño. When everything seems so small for him. Yeah, but you have to understand one thing. Tú tienes que entender una cosa, That when you're offering prasadam to Krishna, que cuando tú le ofreces prashadam a Krishna, it's not what you're offering that he's attracted to. no es lo que tú ofreces a lo que él se atrae. He's used to eating what Radharani cooks. Él está acostumbrado a comer lo que hace Radharani. So whatever we cook is always going to be very, very inferior. Así que cualquier cosa que nosotros comamos siempre va a ser inferior, cocinemos siempre va a ser inferior. So that will never attract him. Que eso jamás lo va a atraer. What he's interested in is not what you offer him. Lo que él está interesado no es lo que tú le ofreces, It's how you offer it to him. es cómo se lo ofreces a él. He just wants to see your love Él solo quiere ver tu amor and your devotion. y tu devoción. He just wants to see your heart. Él solo quiere ver tu corazón. So if you're thinking this is not good enough for you, Krishna, Si tú estás pensando que esto no es lo suficientemente bueno para ti, that's true. es verdad. Nothing is good enough for Krishna. Nada es suficientemente bueno para But what you Krishna. can say to Krishna, Pero lo que le puedes decir a Krishna I know this is not good enough for you, es que yo sé que esto no es suficientemente bueno para ti, but next time pero la próxima I will do better. voy a intentar hacerlo mejor. And each time you offer, you say, I know this is not good enough, Y but cada next vez- time I'll do better. Y cada vez que tú ofreces algo, tú dices, Krishna, yo sé que esto no es suficientemente bueno para ti, pero la próxima lo voy a hacer mejor. Better and 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 better. Pues cada vez va mejorando, 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 mejorando. Hare Krishna. Hare Krishna. Me queda una duda He has a doubt. que no es como, perdón, yo me voy a expresar de una manera así directa, no es como un negocio así si uno, por ejemplo, le dice, bueno, He's asking if this is business. si me das esto, yo voy a hacer esto. If you do this for me, I do this for you. Is that business? Es negocio. If it is, then Krishna is just a businessman. Si es negocio, entonces Krishna también es un negociante. Because he does it all the time in the Bhagavad Gita. Él lo hace todo el tiempo en el Bhagavad Gita. So many shlokas, Krishna says, if you do this for me, I'll do that for you. En tantos shlokas, Krishna te dice, si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Just like chapter 10, verse 10. Tal como el capítulo 10, verso 10. Tesham satarya yuktanam bhajatam priti purvakam. If you are fully engaged, always worshipping me with love, Si estás completamente ocupado en adorarme con amor,
I will give you the intelligence Yo te doy la inteligencia of pure yoga. de la yoga pura. So you serve me with love and I'll give you intelligence. Así que tú sírveme con amor y yo te doy inteligencia. Okay? Chapter 9, verse number 22. Capítulo 9, verso 22. Ananyas chintayanto mam yejana paripashate tesham nitya viyuktanam yogakshemam vaham yaham. If you have no other thought except for me, Si tú no tienes ningún otros pensamientos excepto de mí, and if you worship me like that, y si tú a mí me adoras así, then I will carry what you lack entonces yo voy a darte lo que te falta and preserve what I have. y preservarte lo que tienes. Another shloka. Otro shloka. Sarvadharma parityajama mekam shanam vraja. Give up everything and make me number one in your life. Abandona todo, hazme el número uno en tu vida Aham tvam sarva papebhyo. I'll take away all your sinful y activities. yo te voy a quitar todas tus actividades pecaminosas. Moksharishyami. And I'll give you liberation, bring you back home, back to Godhead. Moksha y Shami, te voy a dar liberación, te voy a traer de vuelta a Dios. So throughout the Gita, Así que a través del Gita, Krishna is saying, if you do this for me, I'll do that for you. Krishna te dice que si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Now you're asking if that's business. Y ahora tú estás preguntando que si eso es negocio. I don't think it's Yo business. no creo que esto es un negocio. I think it's a loving exchange. Este es un intercambio amoroso. And what's the difference ¿Cuál es la diferencia between doing business entre hacer negocio and a loving y exchange? entre un intercambio amoroso? The difference is this. La diferencia es esta. When I'm doing business, Que cuando yo hago negocio, the benefit is for me. el beneficio es mío. But when I do a loving exchange, the benefit is for you. Pero cuando yo hago un intercambio amoroso, el beneficio es para ti. That's the difference. Esa es la diferencia. Business is, the direction is for me, Que el negocio, la dirección es para mí. and the loving exchanges, the direction is for you. Y que el intercambio amoroso, la dirección es para ti. That's the difference. Esa es la diferencia. Now you know the difference. Ahora tú ya sabes la diferencia. Now you know what is business Ahora tú ya sabes lo que es el negocio and what is loving y exchange. lo que es un intercambio amoroso. So don't be confused. No estés confundido. Quite clear. Es bastante claro. Uno puede pedir, por ejemplo, que Krishna, yo creo que necesito esto, pero al final que sea tu voluntad y no la mía. Can you say instead, Krishna, I need this, and at the end may this be your will and not mine? Well then, if it's, I mean, you can say it any way you want. Tú puedes decir lo que tú quieras. I gave one suggestion. Yo di una sugerencia. If you feel that your own suggestion works better for you, then that's good. Si tú piensas que tus propias sugerencias te funcionan a ti mejor, Because entonces hazlo. we're all Porque individuals. todos somos individuales. Everyone's different. Cada quien es diferente. What's best for me may not be best for you. Lo que es lo mejor para mí puede que no sea lo mejor para ti. What's best for him may not be best for her. Lo que sea lo mejor para él puede que no sea lo mejor para ella. But we all do the best for Krishna, Pero todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por Krishna, according to our own understanding. de acuerdo a nuestro propio entendimiento. But you should know one thing, Pero debes de saber algo, that Krishna prefers que Krishna prefiere the chastisement of Mother Yashoda el regaño de Madre Yashoda, to all the wonderful prayers of the personified Vedas. que prefiere el regaño de Madre Yashoda en vez de todas las oraciones personificadas de los Vedas. So don't be afraid to show your real feelings. Así que no tengas miedo de mostrar realmente quién eres, Because that's expression of love. porque esa es una expresión de amor. And if you're thinking, well, I don't want to commit an Y si aparad, tú estás pensando, no quiero cometer una parada, or I want to be humble, o quiero ser humilde, that checks the love. eso para el amor, That blocks the love. bloquea el amor. Just let the love flow. Nada más tú debes de dejar que el amor corra. Mother Yashoda, she picked up a stick to chastise Krishna. La madre de Yashoda que agarra el palo para... She tied him with a rope, Ella lo ató con una cuerda. and he pretended to be fearful. Y él pretendió que tenía miedo. Pretended to run away.
Y empezó a correr. He was enjoying this pastime. Él estaba disfrutando de este pasatiempo. So do something to make Krishna happy. Así que es algo para hacer que Krishna se sienta feliz. Everybody's offering prayers to Krishna. Todos están ofreciéndole oraciones a Krishna. Everyone's afraid to do this or that for Krishna. Todo el mundo tiene miedo de hacer esto o aquello por Krishna. It's not very exciting for him. No es muy... sí, no le emociona tanto a él. No les es atractivo.